En el Evangelio de Mateo. Voy a comenzar en el capítulo 1, versículo 18. En la primera parte del capítulo, Mateo nos da la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero pueden leerla después si gustan, es muy interesante. En ella nada más quiero recalcar algo. Hay 4 nombres de mujeres aquí que eran, ¿cómo les diré?, de mala reputación. Tenían una fama no muy buena. Tamar había tenido relaciones con su suegro. Rahab era una prostituta. Ruth era una forastera, era de otro país. Y luego la Betsabé, la mujer de Urías, que tuvo relaciones con David. Sin embargo, todos estas personas están en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué se los digo y es interesante? Porque ¿quién de ustedes tiene una familia perfecta? Nadie, ¿verdad? Ninguno tenemos en todas las familias hay algunos parientes que tenemos que no nos gusta juntarnos mucho con ellos, ¿verdad? Tenemos parientes que no queremos juntarnos con ellos y algunos de ellos no se quieren juntar con nosotros. Pero saben que Dios nos ama a todos. A todos nos ama el Señor, porque por eso envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, porque nos ama infinitamente. Voy a comenzar el versículo 18, donde narra el nacimiento de nuestro Señor. Dice la Biblia, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Primeramente, María concibió por obra del Espíritu Santo. María y José estaban desposados, pero el desposatorio, es cuando están ya comprometidos legalmente, ¿verdad? Pero en la cultura judía, de acuerdo a la Biblia, un matrimonio que todavía no se había realizado, pero estaban comprometidos, era legal ante la ley. Y solamente a través del divorcio se podían deshacerlo. Cuando José se da cuenta que María está embarazada, él la quiere dejar secretamente. ¿Saben por qué lo quería hacer así? Porque la ley demandaba que si ella era una mujer adúltera, había traicionado a su esposo antes de que se consumara su matrimonio. ¿Saben cómo la mataban? A pedradas. Los mataban a pedradas. Y él, como era un hombre bueno, no quería hacer eso. Quería divorciarla secretamente para salvarle la vida y la vergüenza de que muriera de esa manera. Pero el Señor, dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños. ¿Saben que Dios tiene sus planes perfectos para cada uno de nosotros? Dios tiene un plan específico para cada uno de ustedes. Dios nos ama a todos como si fuéramos los únicos en este mundo. Y por eso Dios envió a su Hijo, por eso Dios mandó al ángel avisarle en sueños a José. A María se le apareció el ángel. A José se le aparece en sueños y le dice que la reciba, que lo que hay en su vientre es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Un milagro maravilloso, porque era el plan de Dios enviar a su Hijo a este mundo a nacer de una virgen, y eso ya estaba profetizado desde 800 años antes. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, habla de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de la profecía que
que le dice que le pongan el nombre de Emmanuel. Jesús quiere decir Salvador. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y diríamos, bueno, ¿y por qué tiene diferentes nombres? Porque Dios es tan inmensamente grande, poderoso, que solamente que se necesitan muchos títulos para describirlo, lo maravilloso que es. Y continúa diciendo, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús quiere decir Salvador, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el plan de Dios específicamente de enviar a Jesús a su pueblo a dar su vida en la cruz por nosotros. ¿Saben? La Navidad es muy bonita, ¿verdad? Se arregla todo, se ponen luces, arbolitos, se cocina, se junta la familia. Es un tiempo muy bonito. Pero saben que la Navidad no tuviera ningún sentido sin la crucifixión, sin la cruz. Tan duro que es pensar en eso, que alguien muriera crucificado. Era la forma más horrible y dolorosa inventada por el hombre para matar a otro semejante. Sin embargo, 800 años antes, Dios había pronosticado, había profetizado cómo iba a nacer y morir su hijo. En la manera más cruel, ¿por qué no lo mandó en el siglo XX, siglo XXI? Que muriera en la silla eléctrica o con una inyección. No, en la manera más horrible posible vino a dar su vida por nosotros. La Navidad sin la muerte de Cristo en la cruz no tuviera ningún significado para nosotros. Porque sí, Jesús vino y vivió una vida perfecta, ¿verdad? Solamente Él hubiera ido al cielo. Todos nosotros estábamos perdidos por nuestros pecados. ¿Alguien ha mentido una vez? ¿Alguna vez ha tomado algo que no le pertenecía? Otra más fácil. ¿Alguien ha echado alguna mentira? ¿Quién no, verdad? ¿Cuándo no? ¿Alguna vez hemos tenido odio o coraje contra alguien? Hemos deseado, como dice la Biblia, la mujer de tu prójimo o ella el esposo de su prójima. Todos hemos pecado de una manera u otra. Eso nos elimina a todos del cielo. Con eso todos estamos condenados. Por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz. Pero vino a morir para pagar por todos nuestros pecados. Nosotros no podíamos pagar por ellos. Un prisionero no se puede dar la libertad a sí mismo, ¿verdad? Si el juez le dice, tienes 30 años de prisión, el prisionero puede decir, pues yo me perdono a mí mismo y salgo libre. Creo que no funciona así, ¿verdad? Solamente el juez lo puede perdonar. Pero si es culpable y el juez es justo, el juez tiene que aplicar la ley y lo debe de condenar a la condena que le asignaron. Nosotros nacimos, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Ya nacimos muertos en el pecado, ¿por qué? Porque mi mamá y mi papá eran pecadores. Y eso a mí me hace también pecador. Por ejemplo, mis papás nacieron en México, eran mexicanos. Yo nací en México, ¿qué me hace a mí? Mexicano. No me dieron la ciudadanía de Japón o de China. No, ¿por qué? Porque nací en México. Si nací de padres pecadores, yo también soy pecador. Si ellos estaban muertos en delitos y pecados, yo también estoy muerto en delitos y pecados. ¿Ven? Por eso Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de una virgen, para que el hombre no tuviera nada que ver con él. Esto era obra maravillosa de Dios, que enviaba a su Hijo. Imagínense, al que no conoció pecado, dice la Biblia, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Él. Y la justicia quiere decir estar bien con Dios. Estar bien. Tan bien que podemos estar con Dios como si nunca hubiéramos echado una mentira, si nunca hubiéramos robado, nunca hubiéramos deseado algo que no nos corresponde, en fin. Es como si nunca hubiéramos pecado. Imagínense, llevar una vida de 50, 60, 80, 90, 100 años y no pecar una sola vez.
solamente Jesús. Pero por eso vino, por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los judíos ofrecían sacrificios todos los días, cada semana, cada mes, cada año, para cubrir sus pecados. Pero los sacrificios de la sangre de animales no quitaban los pecados, solamente los cubría. Es como dar si compra uno un carro, ¿verdad? Y da uno el depósito, ¿verdad? Y cada mes manda uno su pago. Cuando uno y compra un carro, que ahora ya van en una fortuna, ¿verdad? Unos $40,000. Yo doy $4,000 para el depósito. Todavía debo $36,000. Con el hecho de que mande un pago más, no me dan el pink slip, ¿verdad? No es mío todavía. Hasta que pague el último pago, entonces ya me dan el título, ¿verdad? Ya es mío. Pues todos esos sacrificios eran como pagos, pero nunca iban a terminar. ¿Por qué? Porque seguían pecando. Entonces, por eso Dios envió a su Hijo a pagar por todos los pecados de todos los que reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Déjenme decirles una cosa: todo mundo quiere un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Pero hay una diferencia entre que Jesús sea mi Salvador y otra que sea mi Señor. Mi Salvador es fácil, no tengo que hacer nada. Pero si digo: Señor, yo quiero que seas mi Señor, entonces yo debo de obedecer lo que dice mi Señor. Él es mi patrón, ¿verdad? Es como en el trabajo. El patrón me da las órdenes y yo tengo que obedecerlas, si no, me corre, ¿verdad? Entonces, no es una cosa ir de cliente al restaurante a comer y otra cosa trabajar ahí en él, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Solamente alguien perfecto puede pagar. Y es lo que Cristo vino a hacer, a pagar por todos nuestros pecados. Por eso dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero saben que toda la gente en el pueblo sabía que José no era el padre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque después en su vida Jesús de adulto lo acusarían de que su mamá había sido infiel a José. Decían: nosotros no nacimos de fornicación, somos hijos de Abraham, como dando a entender: tú sí naciste ilegítimamente, tu mamá fue infiel a tu papá. José no es tu papá, alguien más fue tu papá. Y José aceptó esa carga, podríamos decir, ese peso. María llevaría toda su vida el estigma de que fue una mujer infiel. José llevaría el estigma de que lo engañaron. ¿Cómo le llaman en nuestros países? Claramente le pusieron los cuernos, ¿verdad? Es lo que dice uno: oye, fulano le pusieron los cuernos. ¿Por qué? Porque él estaba trabajando en el norte por 1 año y medio y cuando llegó tenía un hijo de 6 meses. Como que no funciona, ¿verdad? Algo anda mal aquí. Así era más o menos el estigma, la mala fama de los dos. Y por consiguiente Jesús también lo consideraban un hijo ilegítimo de José, porque su mamá había sido infiel. Y los dos, ambos aceptaron pagar ese precio a través de su vida por obedecer al Señor. Pero ¿dónde están ahora? En el cielo. ¿Dónde están los que se burlaban de ellos? Muy probable, la mayoría están allá abajo, ¿verdad? En el infierno. Eso vino a ser el Señor Jesús y eso es lo que aceptaron ellos.
Pero miren el versículo 24, dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25, muy importante, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando dice no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, si no tuvieron relaciones hasta que nació Jesús. Después de eso tuvieron relaciones y tuvieron hijos e hijas. En Mateo 3, capítulo 13 habla de que dan los nombres de 4 de sus medios hermanos, dice y hermanas. Y cuando dice su primogénito no dice el único, sino es el primero. No por darle mala fama a María, simplemente eran una pareja normal, era un matrimonio normal, y después de que nació Jesús, consumaron su matrimonio como todos los matrimonios. Nada de raro tiene eso. Capítulo 2, ahora vamos a ver la visita de los reyes magos que les llamamos, ¿verdad? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y déjenme decirles, estos magos eran hombres de ciencia, eran hombres muy inteligentes, muy preparados y con mucho poder. Venían del imperio de los partos. Roma dominaba todo lo que es Europa prácticamente. Y los partos gobernaban todo lo que era al este, hacia donde es ahora Irán, Irak, Afganistán, todo eso. Y de allá viajaron más de 800 millas para venir a Belén a buscar al niño Jesús. ¿Y por qué? Porque cuando fueron invadidos los judíos por los persas, por los babilonios, ¿verdad? Hemos estudiado los miércoles y los jueves, estamos estudiando en el libro de Jeremías, de que vino Babilonia, invadió a Jerusalén y se llevaron mucha gente para allá. Allá estuvo Daniel, el profeta Daniel. Y Daniel es el que le interpretó a Nabucodonosor, al rey, los sueños. Y le dijo lo que había soñado y la interpretación del sueño. Y Daniel era un hombre muy admirado, muy respetado, de mucha autoridad, muy cerca del rey. Y él había salvado a todos los demás magos y adivinos, porque nadie pudo interpretar el sueño sino solamente Daniel. ¿Por qué? Porque Dios le dio la interpretación. Déjenme leerle nada más un versículo del capítulo 5 de Daniel, versículo 11, donde dice: esto le dicen al rey Baltasar acerca de Daniel, dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Claro, ellos no saben que es el Dios único y verdadero. Dice: en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Eran hombres muy educados, y Daniel estuvo ahí, él era el jefe de todos ellos, y Daniel les habrá hablado de todas las profecías del Mesías, que un día vendría el Hijo de Dios, que vendría a la tierra a salvar a la humanidad. Por eso viajaron más de 800 millas para ir a Belén a buscar a este bebé. Vamos continuando con la historia. Versículo 2 diciendo: cuando llegaron del oriente, los magos, dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y menciona el versículo, la profecía, y dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, tú eres la más pequeña entre
los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vienen buscando ese bebé que acaba de nacer. Y menciona la profecía, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Vieron lo que dice? Apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Dios va a enviar este bebé que va a ser el rey de los judíos. Claro, tenemos que entender hay dos cosas que les quiero explicar. Las profecías hablaban de que Jesús iba a venir. Iba a venir un día a la tierra. Todos los judíos estaban esperando al Mesías. Y de acuerdo a las profecías, el Mesías iba a reinar en el trono de David, su padre. Antecedente. Lo que no sabían, que no podían aceptar, que en las mismas profecías hablaba de que tenía que morir. Dicen, bueno, ¿cómo va a reinar si va a morir? Lo que no entendían es que Jesús tenía que venir 2 veces. La primera vez vino a salvarnos, vino a dar su vida en la cruz por nosotros. En la segunda viene a reinar sobre toda la tierra. En la primera vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dio su vida para salvarnos. ¿Recuerdan? Les mencioné que los judíos ofrecían sacrificios de corderos. Ofrecían la sangre y la carne de los corderos para cubrir los pecados. Jesús vino, dice, el Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo. Pero también en Revelación, en el libro de Apocalipsis, habla que un día vendrá el león de la tribu de Judá. Es el mismo Jesús, solo que esta es la segunda venida. Y en la segunda venida viene a derrotar a todos sus enemigos, a establecer su reino en la tierra y a reinar por 1000 años. Y después de los 1000 años dice la Biblia que Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, donde va a reinar la justicia. No entendían los judíos que tenía que venir 2 veces. Por eso estaban confundidos con él. Pero los magos vienen a adorar a este rey que saben que acaba de nacer. Dejen continuar. En el versículo 7, el rey Herodes es uno de los malos. Déjenme nada más decirles un poco de este rey. Era el rey que reinaba en Judea, en Jerusalén, en toda Israel. Era tan malo que tenía celo de sus propios hijos que tal vez alguno cuando creciera iba a querer tomar su lugar como rey. ¿Saben lo que hizo con ellos? Los mataba. Las esposas se quejaban, las mataba también. Agarraba otra, tuvo 5 esposas y a unas 2 o 3 de ellas las mató. Y a varios de sus hijos porque temía que iban a quitarle el poder. Así era este rey. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Solamente quiere saber dónde está para matarlo, ¿verdad? Si mataba a sus hijos, que no vaya a matar a Jesús. Dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Se imaginan? Por 800 millas una estrella los venía guiando. ¿No es increíble lo que Dios hace? ¿Cómo guió Dios a los judíos en el desierto por 40 años? Una nube de día para protegerlos del calor del sol y una columna de fuego para protegerlos y calentarlos de noche. ¿Y saben que Dios está aquí con nosotros? Amén. Porque dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Amén. Él está en todo lugar. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Amén. Omni quiere decir todo. Omnipresente está en todo lugar. Es omnisciente. Sabe todo, absolutamente. Dios no puede aprender nada. Dios lo sabe todo. ¿Y qué es? ¿Cuál otro atributo? Omnipresente, omnisciente, lo sabe todo, y omnipotente.
tiene todo el poder absoluto que pueda existir. Y piensen en una cosa, ese niñito Jesús, recién nacido, ¿cuánto tendría de edad hoy? Un día, porque según la tradición nació ayer, ¿verdad? No sabemos cuándo nació, pero nosotros lo celebramos el 25 de diciembre, no porque sabemos que ese día nació, sino porque sabemos que nació. Y ese día le asignaron, lo aceptamos, no porque sea el día correcto, sino porque vino a nacer a este mundo. Entonces, si hubiera nacido el 25, hoy tuviera un día de vida. Ese bebé, con esas manitas pequeñitas y esos piecitos bien lindos que tienen los bebés recién nacidos, que parecen pasitas, de tan arrugados que están recién nacidos, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de haber tenido hijos así? ¿Verdad? Qué chulos estaban, ¿verdad? ¿Qué les pasó? Pues crecieron, ¿verdad? Crecieron y ahora están mejor, ¿verdad? Ahora están mejor. Esas manitas controlaban todo el universo. Porque Jesús nunca dejó de ser Dios. Jesús siguió siendo Dios aun cuando estaba en el pesebre, y aun cuando estaba en la cruz, y aun cuando estaba en la tumba. Nunca dejó de ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. Dios es eterno. Murió como hombre para representar a los hombres. Pero como Dios no podía morir. Y ese pequeño bebé tenía el control absoluto de todo el universo. Vamos continuando. Bueno, les preguntan y le dicen, vayan, y cuando lo encuentren me dicen para que yo también vaya a adorarlo, ¿verdad? Versículo 9 dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Se imaginan? Cuando ven la estrella sobre la casa, que dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Qué pasó? Con las tarjetas de Navidad, donde están los reyes en la cueva en una cueva o ¿cómo le llaman? ¿Pesebre? Un establo. El pesebre es donde lo pusieron. Y el pesebre siempre lo ponen como una armazón así de madera con paja arriba, ¿verdad? Pero en realidad eran cajas así hechas de piedra, y ahí lo pusieron. Y cuando vinieron los reyes magos, que les llamamos los reyes magos, no vinieron a la cueva o al establo, vinieron a una casa. Ya habían salido del establo y ahora estaban en una casa. Bueno, ya les arruiné la tarjeta de Navidad, ¿verdad? Pero bueno, sabemos, es la tradición. Es bonito, se ve todo junto bonito, pero la realidad es que ellos ya estaban en una casa y dice, y estaban ahí el niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Qué regalos tan importantes y tan significativos. ¿Saben por qué? Porque el oro se ofrece a los reyes. El incienso es para los sacerdotes, se ofrecen el incienso a Dios. Y la mirra es para un funeral. Cuando se le pone mirra a alguien que muere, eran en la cultura judía. ¿Por qué esos tres? Porque Jesús es rey, es nuestro sacerdote, sumo sacerdote, y también que murió por nosotros. Es el Cordero de Dios que murió en la cruz por nosotros. ¿Recuerdan cuando vinieron a arrestar a Jesús? Y Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malcos, al siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Mete tu espada. ¿No sabes que puedo ahorita mismo llamar 12 legiones de ángeles a mi Padre y me las daría ahorita? ¿Saben cuántos son 6 legiones de ángeles? Wow. 72,000 ángeles. Sin embargo, Él se dejó arrestar, Él se dejó golpear y Él se dejó crucificar. ¿Saben por qué? Miremos alrededor por nosotros. Por amor,
Lo hizo por amor a nosotros. ¿No es increíble que Dios nos ame tanto, siendo que nos conoce tan bien? Le digo, nadie me conoce tal vez tan bien como yo me conozco. Sin embargo, no me gusto como soy. Quisiera ser mejor, pero Dios sí me conoce. Y lo increíble es que aún así me ame. Y lo increíble es que nos ame a cada uno de nosotros, sabiendo lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, lo que hemos hecho o dicho o pensado, que nadie más sabe. Él sí lo sabe. Y aún así nos ama infinitamente, al grado de mandar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿Cuánto valor creen que nos pone el Señor a nosotros? Un valor inmensamente grande, ¿verdad? Tan grande que estaría dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por nosotros. Los que tenemos hijos, yo tengo 2 hijas y quiero decirles, yo no las ofrecería por un criminal, un violador, un abusador de niños. Yo no lo ofrecería que ellas murieran en la silla eléctrica por él. Sinceramente se los digo, yo no podría hacerlo. Sin embargo, Dios sí lo hizo por este que merecía la silla eléctrica o la cruz. Así nos ama Dios. Así de maravilloso es nuestro Dios. Y por eso vienen entonces ellos a honrarlo, a ofrecerle sacrificios, a ofrecerle estos regalos al niño: oro, incienso y mirra, versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños, a que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y claro, se imaginan cómo se puso Herodes de coraje. ¿Qué es lo que hizo? Mandó matar a todos los niños que había en Belén y todos los pueblos alrededor, para que no se le escapara. Pero está tratando con Dios. Dios ya se le adelantó. En sueño le dice a José que tome a María, al niño y a María, y se vayan a Egipto. Y así lo salvan. Y quiero que noten algo cuando leen esto. Siempre que mencionan a Jesús y a María, siempre lo mencionan al niño y a su madre. A Jesús y a María. No por deshonrarla, pero porque Él es mucho más importante. Él tiene la preeminencia, el honor y la gloria más que ningún otro ser humano. Voy ahora a Lucas capítulo 2, versículo 8. Ahora vamos a ver otros que vienen a visitar a Jesús. Esos vinieron 800 millas de distancia a visitarlo, a conocer al nuevo rey de los judíos. Ahora vamos a ver a otros pastores que tienen el honor más grande que el mundo pudiera haber deseado y visto. Miren lo que dice. Versículo 8, Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Siempre que alguien ve un ángel se espanta. Imagínense el poder que tiene un ángel, la presencia, la gloria, la luz de un ángel. Los ángeles son inmensamente poderosos. Nos dice en el Antiguo Testamento que una noche un ángel mató a 185,000 asirios. Un solo ángel en una noche. Los despachó a todos. El poder que tienen. Ahora vienen por eso la gente se espanta cuando los ve, por el gran poder que tienen. Sin embargo, Dios los ha usado como ministros de nosotros a los que hemos de heredar la gloria eterna. ¿No es increíble? Amén. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús de los niños? Dijo, sus ángeles ven la cara de mi Padre todos los días. Dios tiene ángeles cuidándonos. ¿Cuántas veces ustedes han estado a punto de morir en un accidente y así de milagro se salvaron? Así es. Pues son ángeles que están cuidándonos. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos el día señalado cuando vamos a morir. Y no vamos a morir ni un día antes, ni una hora antes, mucho menos un año antes. Porque también dice la Biblia que Dios conoce el número de nuestros días. Como ustedes ya saben, YouTube me dio el COVID
Hace poco más de un año estuve 3 meses en el hospital, estuve en coma por 10 días y sin embargo aquí estoy ahora, por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no era mi tiempo todavía, no era mi día. Dios me, híjole, estuve, como dicen, vi a la huesuda de cerquita, casi bailamos la huesuda y yo, pero me le escapé. ¿Por qué? Porque Dios no había terminado conmigo. Todavía hay algo que el Señor quiere que haga por Él y para Él. Por eso estoy aquí todavía. Y no debemos de temerle a la muerte. Los cristianos no debemos de temerle a la muerte. ¿Saben por qué? Porque Dios ya venció el poder de la muerte. Dios ya venció el poder del pecado y el poder de Satanás. Cuando Cristo resucitó de la cruz, eso estaba autentificando, era el sello de aprobación del Padre sobre el sacrificio de su Hijo que estaba satisfecho con lo que había hecho para salvarnos. No debemos de tenerle miedo a nada realmente, más que el único temor que debemos de tener es de ofender a Dios. De ofender a Dios. Debemos siempre de honrarlo, glorificarlo, exaltarlo, amarlo, servirlo, obedecerlo. Recuerden, si somos renacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, por los lavados con la sangre de Cristo, somos herederos del cielo. El que no tiene a Jesús no tiene la gloria, no tiene la salvación, pero el que tiene a Jesús lo tiene todo. Lo tiene todo. Por eso le digo, la Navidad es lindo. Arreglamos, ¿verdad? Con luces, con arbolitos, con regalos y todo. Muy bonito celebrar la Navidad. Pero sin la cruz, la Navidad no tiene sentido. No tiene valor para nosotros. Es la muerte de Cristo en la cruz, pagando por nuestros pecados, que nos da la vida eterna cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Eso es lo que hace toda la diferencia. Y una vez que estamos en Cristo y somos de Cristo, ya no debemos de temerle a nada. A nada. Pero miren, ellos se asustan, por supuesto, cuando ven al ángel. Y les dice el ángel en el versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, no teman. Porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y por qué dice que les ha nacido en la ciudad de David? Porque ahí nació David, en Belén. Y el Salvador tenía que nacer también en Belén. Estudiamos hace 2 semanas por qué tenía que nacer en Belén, porque Dios lo había establecido así. En profecía había dicho en Miqueas 5:2 que tenía que nacer en Belén. Y ellos estaban en Nazaret. Bueno, el Señor puso en el corazón del emperador romano que declarara un edicto, que diera una orden, que todos regresaran a su pueblo donde nacieron a empadronarse. ¿Por qué? Para cobrarles más, para saber quién existía, para sacarles el dinero. Así es. El gobierno no cambia, ¿verdad? Siempre nos quiere meter la mano al bolsillo. Era para ver cuántos habitantes había, para cobrarles impuestos, y también a los jóvenes para inscribirlos en el ejército. Ese era el propósito. Pero el propósito de Dios era que María y José viajaran de Nazaret a Belén, porque ahí tenía que nacer el niño Jesús. ¿No es increíble cómo Dios mueve todo el universo si Él quiere para hacer un propósito? Así de fácil. Entonces dice que ahí tenía que tener, dice, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y de nuevo les digo otra vez, Salvador todo el mundo quiere. Un Señor, no todo el mundo está dispuesto a obedecerlo y a recibirlo como su Rey, como su Señor. Dice, esto les servirá de señal.
hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imaginen, de pronto aparecen multitudes de huestes de ángeles cantando el mejor concierto que jamás el mundo ha oído. Todos alabando y glorificando a Dios. ¿Se imaginan cómo será ahorita mismo? Ahorita mismo, cómo estará la alabanza en el cielo. ¿Se imaginan qué lindo se oirá? ¡Wow! Yo quisiera estar ahí. Todos quisiéramos estar ahí. El problema es que no queremos morir para llegar ahí, ¿verdad? Pero todo su tiempo. Pero un día vamos a estar ahí. Un día vamos a estar ahí. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos o vayamos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Miren, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y vinieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿No es increíble? Dios no mandó al ángel a avisar a Herodes, ni a los sacerdotes, ni al emperador en Roma. No lo mandó a su ángel con los ricos. Lo mandó a los más despreciados en la sociedad. ¿Saben que los pastores eran conocidos como mentirosos, envidiosos, y no podían ni siquiera ir al templo a ofrecer sacrificios a Dios, porque siempre eran considerados impuros? No aceptaban su testimonio en la corte. ¿Por qué? Porque eran personas ¿cómo les diré? De mala fama. Sin embargo, es a los que Dios les mandó el mensaje más maravilloso que el mundo ha existido, que había nacido el Salvador. Así es de que, ¿por qué lo hace Dios así? Porque Dios ama a los humildes. Dios dice que desprecia a los soberbios, pero ama a los humildes. Y por eso tenemos nosotros que humillarnos, dice, como un niño, para poder entrar al reino de los cielos. Quiero llevarlos, antes de terminar, a Juan capítulo 5, versículo 17. Y ahora quiero nada más, los quiero llevar ahí para que veamos ahora a Jesús en acción. Ya lo estudiamos, ya vimos, leímos su nacimiento, ¿verdad? Ahora vamos viéndolo en acción al Señor Jesús. Cuando habla de la autoridad que tiene el Hijo, el poder que tiene el Hijo, y que es igual al Padre. Dice: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ningún judío jamás tenía la osadía de llamarle a Dios mi Padre. Pero Jesús lo hace. ¿Por qué? Porque era su Padre. Y por eso los judíos lo querían matar, porque decían: tú siendo hombre te haces igual a Dios. Pero continuemos, dice: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Miren, haciéndose igual a Dios. Ahora veamos la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, para que ustedes se maravillen, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Saben qué es? Por eso dice la Biblia que Jesús es con quien tenemos que tener o deber o enfrentarnos un día. Jesús tiene toda la autoridad de juzgar a todo ser humano. Y un día todos nos vamos a presentar ante Él. Y una de dos va a ser nuestro juez para condenarnos, o vamos a presentarnos ante Él, ante nuestro Salvador y nuestro Señor, y entrar a la gloria. Toda la diferencia está en qué hacemos con Jesús. Pienso yo que a todo ser humano, cuando lleguemos al cielo, esto es mi idea, nos pregunta el Padre: ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Lo recibiste, lo aceptaste, lo obedeciste o lo rechazaste? De la respuesta depende nuestro destino eterno. Si lo recibimos, dice: entra al descanso de tu Señor, buen siervo, preparado para ti. Dice: por esto los judíos procuraban matarle. Versículo 19, respondió Jesús, el versículo 22, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Miren, el que no honra al Hijo, obedece al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Un día cuando todos hemos perdido seres queridos, ¿verdad? ¿Quién no hemos perdido algún ser querido? Un día el Señor va a dar su voz y todos van a resucitar. Unos para la gloria y otros para el infierno, a condenación. Un día el Señor va a mandar sus ángeles y van a recoger a todos. Cuando venga, por ejemplo, la segunda vez, viene a juzgar a la humanidad. Todos los que sean cristianos en ese tiempo van a entrar al nuevo reino milenario con Él. Todos los demás van a ser tomados por los ángeles y van a ser llevados y arrojados al infierno. Así de claro nos dice, Él tiene la vida eterna. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Va a haber dos resurrecciones. Cuando venga, bueno, no lo quiero hacer ya muy largo, pero cuando Él venga la próxima vez, viene por todos sus hijos. Y luego la segunda vez que venga, viene a juzgar a todos los muertos que murieron sin Cristo y van a ir al infierno. Por eso Él nos da la elección. ¿Qué queremos? ¿El cielo o el infierno? Bueno, todos decimos el cielo, ¿verdad? ¿Quién dice, yo quiero ir al infierno? ¿Saben que hay gente que ha dicho eso? Hay gente que dice, yo quiero ir al infierno, allá están todos mis amigos. Creen que el infierno va a ser una fiesta de borrachera y de música. No, el infierno es un lugar de dolor, de oscuridad, de ¿cómo le llama? De quebranto, del gemir y el crujir de dientes. Un lugar horrible donde dice, donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere.
Ese lugar, no nos imaginamos lo horrible que ha de ser. Sin embargo, hay gente que dice, yo prefiero ir al infierno que obedecer a Jesús o recibir a Jesús. Él nos da la oportunidad de recibir la vida eterna. Y yo les quiero pedir, yo no sé dónde está su corazón ahora, pero quieren orar conmigo, yo lo voy a hacer para recibir a Jesús. Yo lo recibí, pero cuando un pastor da la invitación, yo siempre la repito, porque quiero estar bien seguro que sé a dónde voy. Que no haya ninguna duda. La verdad, así es que los voy a guiar. Si quieren orar conmigo y recibir a Cristo como su Salvador, hagan la oración conmigo. Con todo su corazón, háblenlo directamente a Él. Repitan, por favor. Padre bendito, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo a este mundo y a que fuera a la cruz a morir en mi lugar para pagar por mis pecados, para que yo pueda recibir el perdón y así ir al cielo cuando me llames. Recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido que me perdones de todos mis pecados y apuntes mi nombre en el libro de la vida, en el cielo. Gracias por perdonarme, gracias por aceptarme, y ahora sí, verdaderamente te puedo llamar mi Señor y mi Salvador y mi Padre. Amén. Amén. Dios los bendiga y que tengan un lindo resto de su año y que tengan un año mucho mejor que este que está pasando. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Si alguien quiere orar.